Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. En España se investiga el posible hackeo en el que se habrían filtrado 560 gigabytes de datos de la agencia tributaria, hecho que la propia agencia desmiente, aunque informa de que se mantiene alerta ante posibles brechas. En nuestra web les explicamos qué ha sucedido y hablamos con un ingeniero de ciberseguridad experto en hackeo. Hacienda tiene uno de los sistemas más robustos contra ciberdelincuentes, por lo que de confirmarse este ataque, se abriría un debate sobre las defensas ante este nuevo tipo de ofensivas. Por otro lado, Joe Biden ha concedido el indulto presidencial a Hunter Biden, librándole así de una posible pena de prisión e incumpliendo su promesa de no interceder en el proceso judicial contra su hijo. Esta y más noticias en nuestro informativo. Irán se compromete con Bashar al-Assad en su ofensiva contra facciones rebeldes, mientras los bombardeos sirios con la participación rusa dejan decenas de muertos y heridos. El canciller alemán Olaf Scholz llegó a Ucrania solo unas semanas antes de que su parlamento vote una moción de censura que se espera que pierda. El Partido Socialdemócrata gana las elecciones parlamentarias en Rumanía y la ultraderecha crece. Cuarta noche consecutiva de violentas protestas en Georgia contra la decisión del gobierno de suspender las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea. Continúan las presiones en países como Francia y Polonia para tumbar Mercosur, el inminente tratado de libre comercio entre la Unión Europea y algunos países sudamericanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha indultado a su hijo Hunter, evitándole una posible condena de prisión por delitos federales relacionados con las armas o el impago de impuestos. En una declaración pública, Joe Biden ha afirmado que el proceso judicial de su hijo estuvo motivado por cuestiones políticas y que se trata de un error. Alegó que ninguna persona razonable podría analizar según él los hechos del caso sin llegar a la conclusión de que Hunter Biden fue señalado por ser su hijo. El presidente demócrata había dicho públicamente con anterioridad que no indultaría a su hijo ni conmutaría su pena tras las condenas en los casos de Delaware y California. Esto pone fin a una larga saga penal para el menor de los Biden, pero ensombrece el legado del veterano. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado el indulto un abuso. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, visita la capital siria, Damasco, para reunirse con el presidente Bashar al-Assad y reiterar el apoyo de Teherán a Siria. Su visita se produce mientras el ejército sirio lanzaba ataques el domingo para repeler a los insurgentes que han tomado el control de Alepo y áreas de Idlib desde la ofensiva sorpresa del pasado miércoles. Los medios de comunicación pro-Assad dicen que las fuerzas gubernamentales han matado a casi 1000 insurgentes en los últimos 3 días, pero sin aportar pruebas. La Defensa Civil Siria, grupo humanitario que trabaja sobre el terreno en las zonas controladas por la oposición, afirma que al menos 18 personas han muerto en los ataques del ejército sirio este domingo. Nos encontramos en una situación muy crítica. Con la última ofensiva de los rebeldes, asistimos a una reanudación de la guerra civil y, por supuesto, esto tiene un impacto negativo en la población civil. Rusia, que apoya el régimen de al-Assad en esta guerra de 13 años, no ha hecho comentarios sobre su implicación en los recientes bombardeos. Los ministros de Exteriores de Irán y Turquía se reúnen en Ankara este lunes para frenar la escalada en Siria en un momento de gran tensión política en Oriente Medio. El canciller alemán Olaf Scholz llegó a Ucrania solo unas semanas antes de pedir a su parlamento una moción de censura que se espera que pierda. Scholz prometió al país devastado por la guerra un paquete de ayuda adicional por valor de 650 millones de euros en un momento de escalada de los ataques rusos. El enfoque del líder alemán hacia Ucrania ha sido criticado, principalmente debido a su negativa a enviar misiles de crucero a Kiev, ya que, según él, correría el riesgo de que Alemania se involucrara directamente en el conflicto. El embajador de Ucrania en Alemania, por su parte, calificó la negativa de Scholz de enviar las armas como un cheque en blanco para los rusos. Scholz recibió más críticas en noviembre después de hablar por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin, una llamada que, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, socavaba los esfuerzos internacionales para aislar a Rusia.
El futuro Parlamento y Gobierno de Rumanía mantendrán la estrategia nacional del país a favor de la Unión Europea, la OTAN y Ucrania, después de la victoria del Partido Socialdemócrata, que ha obtenido el 23% de los votos en las elecciones de este domingo y aventaja en casi un 5% a su principal rival. Los populistas de extrema derecha, ultranacionalistas y prorrusos han logrado avances considerables. La Alianza por la Unidad de los Rumanos es la segunda fuerza más votada, con algo más del 18%. Los resultados del bando proeuropeo muestran que la mayoría parlamentaria del gobierno continuará el rumbo occidental de Rumanía como país del flanco oriental de la OTAN. Pero el ascenso de los partidos ultranacionalistas es una realidad para la escena política. La fuerte participación se debe a la preocupación por el resultado de la primera vuelta de las elecciones. Este lunes por la mañana hemos conocido los resultados oficiales. Vitalie Cojocar, Euronews România. Los dos principales partidos de centroderecha de Irlanda parecen dispuestos a formar el próximo gobierno del país a medida que se van conociendo los resultados definitivos de las elecciones generales. El Fine Gael y el Fianna Fáil han obtenido un porcentaje de votos reducido y se enfrentan a complejas negociaciones de coalición para formar el nuevo ejecutivo. Creo que hay una ruta muy clara de vuelta al gobierno, aunque no es totalmente seguro porque dependerá de esos escaños finales de los que he hablado. De lo que estoy muy seguro es de que mi partido tendrá un papel clave en los próximos años y soy cautelosamente optimista con lo que nos depararán las próximas semanas. En segundo lugar se sitúa el Sinn Féin de centroizquierda con 34 escaños, pero puede tener dificultades para encontrar socios dispuestos a formar coalición con él. Los demás partidos le han aplicado un cordón sanitario por sus políticas de izquierdas y sus vínculos históricos con el grupo terrorista IRA. Entendemos que ese voto fue por un cambio de gobierno y nosotros haremos todo lo que podamos una vez que la votación haya terminado y se llenen los escaños para perseguir ese objetivo. El coste de la vida y la crisis de la vivienda en Irlanda han sido los temas dominantes en las 3 semanas de campaña electoral. La inmigración también es un desafío clave en este país de 5,4 millones de habitantes. Georgia vive una cuarta noche consecutiva de protestas contra la decisión del gobierno de suspender las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea. Las autoridades afirman que al menos 44 personas han sido hospitalizadas en los violentos disturbios. El primer ministro Irakli Kovařídze amenazó con severos castigos. Insto a todos a que mantengan la calma y respeten la ley. Les recuerdo que cualquier violación de la ley será castigada con rigor. Lo mismo digo a los políticos que se esconden en sus despachos y sacrifican a los miembros de sus grupos violentos, que recibirán castigos severos. Los disturbios comenzaron hace 4 días cuando el gobierno encabezado por el partido populista Sueño Georgiano anunció que suspendía las negociaciones para la adhesión a la UE hasta al menos 2028. Esta fue la respuesta a una resolución del Parlamento Europeo que criticaba las elecciones parlamentarias del 26 de octubre en las que Sueño Georgiano fue reelegido y que fueron calificadas de no ser libres ni justas. La Unión Europea concedió a Georgia el estatus de país candidato en diciembre de 2023, pero suspendió el proceso a principios de este año tras la aprobación de una controvertida ley de influencia extranjera, considerada ampliamente como un golpe a las libertades democráticas. Mientras tanto, la presidenta Salomé Zurabishvili ha dicho que no dejará el puesto cuando termine su mandato a finales de este mes y promete quedarse para apoyar a los manifestantes. Las elecciones que dieron lugar a este Parlamento y a este gobierno no son legítimas. No han sido reconocidas por nadie, ni por el pueblo de Georgia, ni por las fuerzas políticas del país. La presidenta Zurabishvili asegura que Rusia lleva a cabo lo que ha denominado una guerra electoral contra Georgia y que ha hecho lo mismo en las recientes elecciones en Rumanía y Moldavia.
Después de décadas de negociaciones, el Tratado Mercosur entre la Unión Europea y el bloque compuesto por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay sigue manteniendo detractores hasta hoy mismo. Cientos de agricultores han protestado durante las últimas semanas en Francia contra el acuerdo de libre comercio. Muchos creen que devastará el sector agrícola francés y traerá competencia desleal. Tenemos normas para producir alimentos en cantidad y calidad. Hoy en día otros países, como los de América del Sur, no tienen tales regulaciones. Así que lo denunciamos. No podemos pedir a los agricultores franceses que importen productos que no respetan el bienestar animal, leyes medioambientales, leyes laborales, que son importantes para nosotros. Pero hay economistas que sostienen que el impacto de Mercosur podría ser muy limitado. Lo que hay que saber sobre Mercosur es que lo que se ha negociado es una reducción de los derechos de aduana sobre un volumen de productos como la carne de vacuno. Estamos hablando de 99.000 toneladas de carne de vacuno. Eso es solo el 1,2% del consumo europeo de carne de vacuno y tendrá un impacto limitado. El miércoles pasado, la Cámara Baja del Parlamento francés votó casi unánimemente en contra del acuerdo. Una muestra de unidad poco común en un país políticamente dividido. Pero la votación fue meramente simbólica. ¿Puede entonces Francia bloquear este tratado? Para ello necesitaría reunir a 3 países de la UE que representen el 35% de la población del bloque. Por el momento solo Polonia se ha unido a Francia en la oposición al acuerdo. París todavía necesita encontrar 2 países grandes más para formar una minoría de bloqueo. Pero varios pesos pesados de la Unión Europea están a favor del tratado, entre ellos Alemania, Portugal y España. ¿Le interesa en estos momentos a la Unión Europea encerrarse sobre sí misma? ¿O le interesa en este contexto geopolítico que estamos viviendo y después particularmente de las elecciones norteamericanas el ampliar la red de nuestros acuerdos comerciales con países terceros para mantener nuestra influencia también económica y comercial? La cumbre del Mercosur, que se celebrará el 5 y el 6 de diciembre en Uruguay, podría ser un momento clave para la firma del acuerdo. Dimite el consejero delegado de Stellantis, Carlos Tavares, tras 4 años en el cargo. La decisión llega después de una caída de las ventas de vehículos eléctricos del grupo y como consecuencia de la creciente competencia de los fabricantes de automóviles chinos. Tras la dimisión de Tavares, las acciones de Stellantis cayeron más de un 7% durante las primeras horas de la mañana en Europa. La tormenta Bora ha afectado a muchas partes de Grecia desde el sábado por la mañana. 2 hombres han muerto en la isla de Lemnos, en el norte del mar Egeo, debido a las inundaciones repentinas. El temporal también ha afectado fuertemente a la isla de Rodas y las autoridades locales han introducido una prohibición de tráfico debido a que partes de la red de carreteras de la isla han resultado gravemente dañadas. Las fuertes lluvias también provocaron el derrumbe de puentes, deslizamientos de tierra y daños en propiedades privadas. El gobernador regional del sur del Egeo asegura que Rodas experimentó el sábado una lluvia ininterrumpida durante más de 16 horas, equivalente a casi el 80% del volumen de agua acumulado durante la Dana en Valencia. Nuestros compañeros de Portugal han charlado con Viggo Mortensen de su nuevo proyecto cinematográfico. El actor habla de su faceta como director y comparte con Euronews sus impresiones sobre el mundo del séptimo arte. Tras 40 años de carrera como actor delante de la cámara, Viggo Mortensen se vuelve a poner detrás de la cámara con un segundo largometraje, Hasta el fin del mundo, en el que es productor, director, guionista, firma la banda sonora y también protagoniza el papel principal. Hasta el fin del mundo es una historia de amor entre 2 extranjeros en el lejano oeste, protagonizada por la luxemburguesa Vicky Krieps. Pero actuar y dirigir al mismo tiempo es un desafío.
Como actor, cuando estás dirigiendo, puedes ser más eficiente porque no tienes tiempo para cohibirte o dudar de lo que haces. Te preparas y estás totalmente disponible para los demás actores. Cuando diriges y actúas, estás disponible porque prestas más atención a todo lo que hacen y al escenario en el que están, las luces, etc. Así que creo que en realidad somos más eficientes, pero nos cansamos más. Como todos los de su generación, Viggo Mortensen creció viendo westerns. Si el género vivió su época dorada en Hollywood hace 60 años o más, en los últimos años hemos asistido a un resurgimiento. Ya sea a través de los grandes estudios o de películas independientes como esta, los western han ido regresando a la gran pantalla con cierta regularidad. Kids my age. Los chicos de mi edad, la gente de mi generación, no solo chicos, sino también las chicas, veían muchas series del oeste en televisión. Siempre había viejos westerns en la tele por la noche, los fines de semana. Era el final de la Edad de Oro, pero todavía se podía, hasta mediados de los 60, ir a ver un nuevo western en el cine de vez en cuando. No como ahora, que es muy inusual, pero es un negocio. Si los western tienen éxito y gustan a la gente, ya sea una serie o una película, como esta película Hasta el fin del mundo, entonces hacen más. Hasta el fin del mundo ahora se proyecta en salas de cine de países como Portugal, Polonia y Ucrania y se puede ver en Estados Unidos a través de la plataforma de streaming Paramount Plus. El Festival Internacional de Cine de Marrakech se inauguró este viernes por la noche con actores y cineastas de todo el mundo desfilando a través de la alfombra roja. Un certamen que exhibirá 70 películas de un total de 32 países para todos los amantes del cine. La competición incluye 14 óperas primas o segundas películas que serán evaluadas por un jurado de 9 personas para obtener la estrella de oro a la mejor película. Quiero ver cine que me provoque. Quiero ver cine que no intente ser ordenado. Cine que se arriesgue, que no sea perfecto pero que esté vivo. ¿Sabes cuando una película realmente te atrapa y te enseña algo? Los organizadores afirman que se dará espacio a los talentos emergentes tanto de Oriente Medio como de África. Yo vivo en una burbuja en Inglaterra o América y veo cosas. Pero cuando estás trabajando realmente no ves mucho. Te metes en tu propio mundo herméticamente cerrado. Así que es un placer venir a algo así. Te haces una idea y aprendes un poco más. En su 21ª edición, este evento de una semana de duración está convirtiéndose en una cita ineludible mucho más allá de sus fronteras. ¿Qué país europeo gasta más en ofertas del Black Friday? Alrededor del 61% de los habitantes de las 5 mayores economías europeas se espera que compren las ofertas del Black Friday y el Cyber Monday. ¿Qué países gastan más? Con una media de 251 euros, los alemanes son los que más gastan en el Black Friday. Le siguen los austríacos, con 219 euros, y los franceses, con 206. La mayoría de los clientes del Black Friday, el 66%, compran informática y electrónica. La ropa supone el 54% de las ventas. Por el contrario, solo el 16% de los compradores está interesado en adquirir alimentos y bebidas. Adobe prevé que los mayores descuentos en todo el mundo este año lo serán en electrónica, juguetes, ropa y muebles. ¿Cuál es el impacto del Black Friday y el Cyber Monday en las ventas? El Black Friday aumenta las ventas un 175% en comparación con un día normal. Mientras que el Cyber Monday genera un aumento del 58%. ¿Publica TikTok desinformación electoral en Irlanda?
TikTok vuelve a estar bajo escrutinio en Europa por desinformación relacionada con las elecciones, esta vez en Irlanda. La ONG internacional Global Witness elaboró 14 vídeos de TikTok con desinformación sobre las elecciones irlandesas, tanto en inglés como en irlandés. Fueron enviados a TikTok para ser aprobados como anuncios de pago. 3 de los 14 fueron aprobados en inglés y 8 en irlandés, a pesar de que el contenido de las publicaciones violaba las directrices de la plataforma y amenazaba la integridad de las elecciones. La ONG Global Witness retiró los anuncios antes de que se publicasen en la plataforma, pero los anuncios aprobados por TikTok afirmaban que para votar se necesitaba una prueba de 2 vacunas COVID-19, que el voto por correo se realizaría después del día de las elecciones y que se podía votar a través de Facebook. Preguntamos a TikTok sobre la investigación de Global Witness y un portavoz dijo que ninguno de estos anuncios apareció nunca en TikTok y la mayoría fueron correctamente rechazados en la primera fase de moderación. Seguimos aplicando nuestra posición de siempre de no permitir publicidad política en TikTok. Y hemos lanzado un centro dedicado a las elecciones en la aplicación para ofrecer a nuestros usuarios información fidedigna sobre las elecciones. La plataforma afirma que la investigación no puso a prueba sus filtros correctamente, ya que no pasó por todas las etapas de moderación y porque se utilizaron símbolos y caracteres especiales para eludir la moderación automática. Global Witness afirma que la investigación muestra claramente fallos significativos en los esfuerzos de TikTok por detectar la desinformación electoral. Hasta aquí las noticias. Ahora les dejamos con la previsión meteorológica. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo. Tras el tiempo podrán ver el vídeo No Comment del día, un curioso museo dedicado a los filetes empanados. Buen día y buena suerte.